Hey, acabo de terminar la primera semana de El Camino del Artista. He decidido hacer una especie de videoblog contando un poco sobre la experiencia. En este vídeo voy a hablar primero de en qué consiste El Camino del Artista, después voy a hablar de la estructura y los objetivos de la primera semana del Camino del Artista, ya que es un curso de 12 semanas. También hablaré de los bloqueos creativos, que son parte de este primer capítulo y de esta primera semana, y con ello abordaré los conceptos de el censor y el artista sombra, que me han parecido chulísimos y súper útiles. Y después hablaré un poco tanto de los ejercicios prácticos de esta semana como de mi experiencia al realizarlos y los aprendizajes que me ha aportado. Lo primero de todo, ¿en qué consiste este libro? El Camino del Artista. El Camino del Artista es un libro que hay que hacer, no hay que leer, hay que hacer. Es un libro práctico que te tienes que leer durante 12 semanas, o sea, tú no te lo puedes leer de golpe, tú tienes que ir leyendo semana por semana y haciendo los ejercicios que te manda, básicamente. Entonces es un curso de 12 semanas en las que hay parte de teoría y parte de ejercicios prácticos. Cada semana está destinada a una cosa y hay unos objetivos. Por ejemplo, el objetivo de la primera semana es recuperar el sentido de la seguridad. Muchas personas pues tenemos bloqueos creativos, resistencias y un montón de cosas en nuestra cabeza que no nos permiten ser todo lo creativos que quisiéramos o disfrutar de la creatividad y del arte como nos gustaría. Entonces, bueno, este sería el objetivo de la primera semana. ¿Qué más? Lo que tienes que hacer es leerte básicamente la teoría y después hacer los ejercicios. Hay dos ejercicios que siempre hay que hacer en el Camino del Artista. Y es que todos los días, durante 12 semanas, tienes que escribir lo que la autora llama páginas matutinas, y todas las semanas, una vez a la semana, tienes que sacar una hora o un par de horas para tener tu cita con el artista, que básicamente es jugar y divertirte. Voy a explicar un poco estos dos conceptos para que se entienda mejor, porque estos nos van a acompañar durante todo el Camino del Artista. El primer concepto, el de las páginas matutinas, básicamente es que tú te despiertas y escribes 3 páginas sobre lo que sea, o sea, sobre tu flujo de conciencia. Tú vas escribiendo todo lo que piensas, y las páginas matutinas no hay forma de hacerlas mal, o sea, tú no tienes que escribirlas, tienes que hacerlas, ya está. De hecho, suelen decir que los escritores las hacen peor porque tratan de escribirlas y de escribirlas bien, y no va de eso para nada. Tú simplemente te levantas y las escribes, y a lo mejor las páginas matutinas quedan tal que así: me acabo de levantar, está pasando una mosca, hacer esto y tengo que hacer lo otro. Básicamente 3 páginas de lo que sea que te venga por la cabeza. Y el objetivo de estas páginas es liberar un poco el disco duro y ver un poco la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza ya desde que empezamos el día. Bueno, esto hay que hacerlo todos los días durante el curso, no hay que fallar. Páginas matutinas siempre. Y el otro no negociable es la cita con el artista. Nuestro artista interior es un niño. Es un niño, de hecho, las personas más creativas muchas veces son niños. Entonces tenemos que reconciliarnos con nuestro niño interior durante este viaje, y lo que hay que hacer es, básicamente, tú te reservas una hora o un par de horas a la semana para tener una cita contigo mismo. ¿Qué harías si tuvieras una cita contigo mismo? Bueno, ¿qué harías si tuvieras una cita con otra persona? Pues a lo mejor te tienes que arreglar, tienes que pensar en un plan chulo, que te divierta, que te lo pases bien. Entonces, básicamente tienes que hacer lo mismo, pero como si tú llevaras a esa cita a ti de niño, básicamente, a ti de niño. Algo que a tu yo de niño le gustaría o le divertiría. Y tienes que hacer esto una vez por semana. Eso hay que hacerlo también. Estas son las dos únicas cosas que hay que hacer durante todo el curso. Todos los días páginas matutinas, y una vez a la semana una vez a la semana te reservas una hora o 2 horas para tu cita con el artista. A lo mejor tu cita con el artista puede ser coger y irte al súper, comprarte 4 tonterías y ver qué haces con ello. Ya está. O sea, te das una vuelta por tu barrio y ves qué se te ocurre hacer con eso. Por ejemplo, o yo qué sé, o te vas y te llevas a ti mismo a patinar, que eso me gustaría hacerlo, podría hacerlo alguna vez. Pero vamos, que tiene que ser algo con lo que tu yo de niño se divertiría. ¿Cuál es la estructura y los objetivos de esta primera semana? La primera semana está enfocada en recuperar el sentido de la seguridad, porque todos tenemos inseguridades y bloqueos que hacen que limitan nuestro potencial creativo. Tenemos un poco que conocerlos y deshacernos de ellos, digamos, deshacernos de ellos, ignorarlos, no sé, básicamente ser conscientes de cuáles son estos bloqueos
para poder trascenderlos y ser más creativos. ¿Cuáles son estos bloqueos creativos que nos impiden crear? Básicamente el primer capítulo, la primera semana, nos habla de dos conceptos súper chulos que yo no conocía pero que me han gustado mucho y que todos tenemos un poco. No, mentira, uno de ellos todos los tenemos. El otro no sé si todos, pero es bastante interesante, que son el censor y el artista sombra. El censor es esa voz interna tuya que critica todo lo que haces constantemente. O sea, es una voz que te juzga, que te critica y que está todo el día intentando limitarte, porque solo sirve para eso, para limitarte, y no hay que hacerla caso. Es esta voz que a lo mejor, pues no sé, imagínate que quieres ser escritor y no has escrito nada, pues esta voz te va a decir: ¿y tú quieres ser escritor? ¿Que no escribes? O sea, ¿a eso lo llamas ser escritor? Luego escribes tu primer borrador o tu primer libro, pues esa voz va a seguir ahí dando la chapa. ¿Esta es tu primera obra? ¿Tú te crees que esto está bien? ¿Tú a esto lo llamas talento? Lo que sea, va a estar ahí todo el rato intentando ponerte trabas para que no hagas lo que quieres hacer. Entonces, esta voz es muy curioso porque muchas veces ni siquiera es una voz nuestra, muchas veces es una voz que hemos interiorizado de otra persona. O sea, a lo mejor tu sueño de pequeño era ser pintor y Juanita, la profe de plástica, te dijo que eso que habías dibujado estaba bastante mal y que mejor te dedicaras a otra cosa, que a ti la pintura, pues, oye, no es lo tuyo, cada uno tiene sus cosas que se dan bien y esto a ti pues no te encaja. A lo mejor básicamente tú has interiorizado esa voz y la has hecho tuya. O a lo mejor han sido tus padres que no te apoyaron o tus amigos. Pero lo importante es reconocer que esa voz no es útil para nada. O sea, te va a estar diciendo todo el rato quién te crees que eres, cómo te atreves a hacer esto. Cuando des pasos hacia adelante estará ahí para intentar bloquearte. O sea, el censor no se va, pero no hay que hacerle caso. Hay que pensar que no es una voz racional. Es decir, si X artista al que admires ha podido ser artista y ha podido hacer eso, o sea, ¿por qué tú no? Eres igual de humano que esa persona, tienes la misma cantidad de huesos, de músculos en tu cuerpo, de todo, y entonces, si otra persona sí, ¿por qué tú no? O sea, es decir, esa voz no tiene ningún sentido, es una voz que te critica y te juzga, pero que realmente no es lógica tampoco. O sea, es decir, si tú te pones, por ejemplo, a grabar un vídeo en YouTube, que yo acabo de empezar con este canal de YouTube, pues a lo mejor te dice, en mi caso, por ejemplo, o sea, ¿quién te crees que eres para ponerte a hacer vídeos en YouTube? Pues oye, ¿por qué no? En plan, ¿por qué no? O sea, hay que ser capaz de callar un poco al censor, que está ahí para tocar las narices y para bloquearte, pero es que no tiene ningún sentido las cosas que te dice. El segundo concepto muy interesante que me ha encantado es el del artista sombra. ¿Qué es el artista sombra? Esas personas que les gustaría ser artistas, pero que no se atreven a ello y contribuyen al arte que les gusta, pero de otra manera. El libro tiene un ejemplo que lo explica muy bien, que va de un tío que quería ser pintor y bueno, el caso es que sus padres no lo apoyaban con eso y entonces lo matricularon en la carrera de económicas o de finanzas o lo que se estudiara en aquella época. No es importante. Bueno, total, que lo matricularon en finanzas económicas tal. Y entonces, a lo largo de los años, tuvo mucho éxito económico. Tenía mucho éxito económico, pero él verdaderamente no estaba feliz. O sea, él quería ser pintor y dedicaba su tiempo y su energía a financiar artistas jóvenes, a ir a galerías de arte, a dar dinero a artistas, a obras, a presentaciones. Incluso acabó saliendo con una mujer que era artista y además pintora, que es lo que a él le gustaba. Los artistas sombras son como una sombra de ese arte que les hubiera gustado hacer, pero que no se atreven a hacer. Son estos periodistas que en realidad hubieran querido ser escritores y dijeron, bueno, vamos a hacer periodismo, ¿no? Que es más viable, tiene más salidas. O, no sé, o estas personas que también querían ser escritores, pero se hicieron editores o críticos literarios, que realmente están dedicando su energía a ese arte, pero sin atreverse ellos a dar el paso de ser creadores en ese arte. Entonces, bueno, es un concepto como muy interesante, porque al final, si tú estás constantemente rodeado de cantantes o enamorándote de cantantes, ¿te has planteado si tú querrías ser cantante? O sea, es una duda que me parece que tiene mucho sentido en realidad. A lo mejor parece una locura, pero yo le veo el sentido. Eso es el artista sombra, básicamente. Pues no sé, también pueden ser personas a lo mejor que siempre quisieron ser actrices, actores, cantantes y que en su lugar se hacen managers de actores y actrices o managers de cantantes, ¿sabes? En plan, sus agentes.
Total. Vamos con el cuarto punto, que son los ejercicios que hay que hacer la primera semana. Es muy importante porque todas las semanas hay que hacer lo de las páginas matutinas todos los días y la cita con el artista, pero cada semana hay unos ejercicios. Entonces vamos a ver los de la primera semana y la autora recomienda, esto es muy importante, la autora recomienda hacer porque hay como 10 ejercicios semanales, entonces a lo mejor no te da tiempo a hacer todos, y en ese caso lo que recomienda la autora es los 2 que son obligatorios, hay que hacerlos, pero elegir, por una parte, si tienes que descartar algunos y elegir otros, por una parte elegir alguno que te guste, que te vaya a divertir, que te mole, que digas, anda, pues elegir tus 2 favoritos. Por ejemplo, yo eso es lo que he hecho esta semana, elegir mis 2 favoritos, y por otra parte elegir los 2 que más resistencia te den, o sea, 2 que digas, ostras, no quiero hacer esto, no me atrevo, qué vergüenza, tal. Así que tus favoritos y los que más resistencia te den, porque al final tienes que hacer tus favoritos para divertirte, porque es que si no te diviertes, pues que tampoco sea aquí un sufrimiento hacer el camino del artista. Pero también elige los que más resistencia te den, porque los que más resistencia te den son los que más te van a hacer crecer. Si solo haces los que te gustan, pues tampoco mola, porque entonces no te estás atreviendo a eliminar esas barreras que te frenan. Así que nada, voy a leer los ejercicios que yo he hecho esta semana y voy a hacer ya como la review de mi primera semana del camino del artista y lo que me ha aportado y mis aprendizajes, ¿vale? Vale, esta semana de los 10 ejercicios que había, yo he hecho 6 de ellos. Días, cita con el artista, y luego los 2 que más me gustaban eran, uno, había que hacer una lista de 3 personas que te hubieran apoyado siempre en tu creatividad, como los grandes defensores de tu creatividad, y pues poner por qué, demás, indagar, ¿no?, en esa gente que te ha apoyado. Otro de mis favoritos era salir a dar un paseo, simplemente, de 20 minutos. Sin móvil, sin nadie, tú solo, sin música, nada, en plan, tú con tus pensamientos, mirando al mundo exterior, dar un paseo. Esos 2 eran mis 2 favoritos. Y los 2 que más resistencia me daban eran, uno de ellos, escribir una lista, pues al contrario que los defensores creativos, escribir una lista de tus monstruos creativos, donde tienes que poner a 3 personas que han bloqueado tu creatividad. O sea, pues ese profe de lengua que te dijo que escribías fatal, ese profe de pintura, o tu padre, tu madre, tu tío, tu primo, quien fuera, que de alguna forma dijo algo o hizo algo, o lo hace constantemente, o lo ha hecho varias veces, que te hace dudar de ti mismo, de tu creatividad, y que es un enemigo de tu creatividad, ¿vale? Entonces hay que poner 3 monstruos creativos, personales, de cada uno. Ese era uno de los que más resistencia me daba, pero también lo hice. Y otro de los que más resistencia me daba es chulísimo. Básicamente trata de que elijas 5 cosas a las que te dedicarías. No vale lo que te estás dedicando ahora. O sea, yo, por ejemplo, que me encanta escribir y tengo libros escritos y publicados y demás, yo no puedo elegir escritora, aunque sea un arte, no puedo. Tiene que ser 5 cosas que harías si no tuvieras la vida que tienes. Y las tienes que decir como muy rápido, sin pensar. A lo mejor te sale pues lo típico: veterinario, astronauta, actriz de Hollywood, lo que sea. Total, que yo he hecho esto y era de los que más resistencia me daba, no solo por eso, sino porque tenías que elegir una de esas cosas y hacer algo al respecto. Me explico. Por ejemplo, imagínate que has puesto vaquero entre esas cosas, ¿vale? Que en otra vida imaginaria te gustaría ser vaquero. Pues coges y reservas un tiempo de la semana para ir a montar a caballo, simplemente, ¿no? Entonces como que contribuyes un poco a esa vida imaginaria. Muy chulo, pero también me daba resistencia por el hecho de que tenía que hacer algo con ello. Vamos a ver la review de mis ejercicios y contaré los aprendizajes y los cambios que he sentido esta semana, porque sí, ha habido cambios. Tampoco me he transformado entera, pero ha habido bastantes cambios en realidad y no tengo ni idea de cómo han sucedido. Estoy bastante flipada, estoy bien emocionalmente, porque es verdad que me daba mucho miedo como volverme loca, y me sigue dando miedo volverme loca durante el proceso, para qué mentir, pero sí ha habido cambios. Así que nada, voy a hacer ahora la review de mis ejercicios. Es que al final de cada semana hay como una serie de preguntas para que tú revises la semana y cuentes un poco si has hecho los ejercicios y qué has aprendido y demás. Entonces, allá vamos. Vale, ¿has hecho las páginas matutinas todos los días? Sí, 7 de 7 páginas matutinas, y hay que decir un poco como que te han enseñado. Es verdad que para mí, de momento, las páginas matutinas lo que han sido es un desahogo, escribir todo lo que se me pasará por la cabeza, un desahogo, liberar un poco el disco duro desde por la mañana
y darme cuenta de un montón de patrones. Es como que todos los días me preocupan las mismas cosas y pienso en las mismas cosas. O sea, todos los días, por ejemplo, estoy pensando en lo importante que es comer sano, porque todos los días, bueno, a ver, es que esta semana, contexto, he tenido un virus del estómago, entonces claro, todas mis páginas matutinas eran como, qué mal me encuentro, estoy fatal, es que debería comer más sano. Entonces, bueno, pues lo bueno es que como escribes todo tu flujo de pensamiento, te das cuenta de que ves patrones. O sea, yo, por ejemplo, me he quejado todos los días de mi dolor de espalda, me he puesto a hacer todos los días listas de tareas, rollo, hoy tengo que hacer no sé qué, y no sé qué, y no sé qué otra cosa, todos los días. Y eso, como que me he dado cuenta que siempre tengo las mismas quejas, siempre quiero hacer las mismas cosas, y ha sido como muy esclarecedor porque nunca me paro a pensarlo, y al escribirlo todas las mañanas me he dado cuenta de que es así. Vale, segundo ejercicio, la cita con el artista. También la hice. Es verdad que he estado mala esta semana, lo cual me da mucha rabia. Porque era la primera semana del camino del artista, o sea, me tengo que poner mala justo ahora. Es que mi cita con el artista fue fatal, primero porque, claro, me dolía todo, me dolía la tripa, tal, pero es como que tenía que hacerla porque mucha gente como que busca excusas para saltársela, y yo no sé si esto es mi cuerpo somatizando, no creo porque era un virus, pero bueno, da igual, puede ser, puede haber de las dos. Entonces, bueno, me fui, en mi cita con el artista, me fui al chino de mi barrio, al bazar, a coger 3-4 cosas que me parecieron interesantes y hacer algo con ellas, ¿sabes? Lo que fuera. Entonces me compré como una máscara blanca, porque estamos en Halloween, unos hilos, uno rojo y otro rosa, luego me compré unos ojos de pegatinas y nada, me puse a decorar esa máscara básicamente con pinceles, le pegué ojos, le puse los hilos como si fueran pelo y creé una máscara. Os la voy a enseñar, es horrible, es horrible. O sea, no, no son lo mío las artes plásticas, pero da igual, el camino del artista no es perfecto, es honesto, y hay que ser vulnerable y hay que atreverse a hacer algo que sea horrible. Entonces, pues es horrible. Y eso fue lo que hice en mi cita con el artista. Te preguntan también en la tercera pregunta de review de tus ejercicios, pues cuestiones significativas de esta semana. Y eso es lo más importante para mí en mi semana, porque es como que esta semana he hecho un montón de cosas que creía que no haría, o sea, que no me esperaba. Yo empiezo el camino del artista pensando en la escritura y en realidad no estoy bloqueada, no necesito como rehabilitarme creativamente en lo que a la escritura se refiere. Pero lo que no me esperaba era que de repente me fueran a interesar las artes que menos creo que me interesan. Ejemplo, yo, si me hubieras dicho a qué no me dedicaría, sería, por ejemplo, al diseño de moda, a la gastronomía. O sea, odio cocinar, no me interesa nada la ropa, en plan, me da absolutamente igual. Y soy una tía que viste súper sencilla. Y a la pintura, por ejemplo, las artes plásticas se me dan muy mal. O sea, yo me gusta escribir, me gustan las palabras, me gusta comunicar. No soy de artes plásticas. Bueno, pues total, esta semana he pintado un cuadro por la cara porque me ha apetecido. Me he puesto a cocinar, hice una pizza, vale que es una pizza, pero una pizza casera más rica. O sea, esa me quedó súper bien, no como la máscara, la pizza me quedó súper rica, de verdad. Y además me he empezado a probar como ropa que no me pondría. Y he estado cómoda haciéndolo, y esto parece una tontería, pero es que yo tengo como identifico mucho con lo que me pongo, y yo me pongo cosas muy sencillas. Yo veo, por ejemplo, a un tío con una camiseta hawaiana por la calle y digo, es que qué guay es, o sea, me encantaría, ojalá yo. Pero yo, o sea, soy como una artista sombra de eso, ¿sabes? Yo pienso, qué guapa va esta persona. O gente que va con ropa toda de colores o súper rara o súper llamativa. Es que yo pienso, ole ellos, qué guay, qué guapos van. Pero yo pienso que eso no es para mí. Que yo no, porque a ver si van a pensar que estoy llamando la atención, a ver si va a parecer que quiero que me miren por la calle, lo cual me da mucha vergüenza. Y yo siempre he pensado que eso no era para mí, y de repente me he visto probándome ropa que no me pondría nunca, saliendo a la calle con ella, pero como sin planteármelo siquiera, como sin siquiera decir, Andrea, ¿qué estás haciendo? No, 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 es que para nada. Mismo con la cocina y con ponerme a pintar un cuadro, que mi cuadro también me ha gustado, y la pizza que hice estaba súper rica. Y además me he probado ropa que me ha gustado mucho y que me quedaba muy bien además. Así que estos son mis avances, que parecen pocos, pero yo no los he sentido así para nada. Y ya está. Y esta ha sido mi primera semana de camino del artista. Empezaré con la segunda, contaré más un poco semanalmente. Espero, porque me he propuesto como ser constante con esto. Y, bueno, y entre otras cosas, pues que me ha abierto este canal de YouTube. Claro,
de repente un día lo pensé y dije, oye, ¿por qué no te abres un canal de YouTube? A ti que te gusta contar tu vida y tus cosas. Lo pensé y dije, ¿sabes qué? Venga, para adelante. Así que nada, esos han sido mis avances de esta semana. Psicológicamente estoy bien, no he enloquecido todavía, así que guay. Y ya está.